Bien, empezamos. El primer tema de geografía es prácticamente como una introducción a la geografía general, que es prácticamente el sentido del estudio de este año en la materia. Bien, definición y concepto de geografía. Geografía es una ciencia social eh, más definida y caracterizada que estudia la Tierra. eh, en su etimología, geo es tierra, grafos estudio, tratado, descripción, ¿verdad? Estudia la Tierra, el medio en el cual se desenvuelve la actividad humana, las recíprocas y continuas relaciones que existen entre la Tierra y el hombre, tomando siempre como punto de partida al hombre. Antes se la definía la geografía como una ciencia descriptiva. Ahora en nuestro tiempo es una ciencia que explica los sucesos ocurridos en la Tierra, ¿ya? Y muchas situaciones más como causas geográficos que pasan en nuestro planeta, ¿verdad? Diferentes situaciones. Cuando la geografía era descriptiva o prácticamente nos cerrábamos en la idea de que geo, tierra, grafos, estudio, tratado, descripción, ocurre el problema cuando aparece la ciencia de la geología. Geología, esa es la ciencia que estudia la Tierra. Geo, tierra, logos, estudio, ¿verdad? Entonces, la geografía pretende más explicar, más allá de estudiar, quiere explicar lo que ocurren, bueno, los sucesos geográficos que ocurren en el planeta Tierra, tomando como punto de partida siempre al hombre. Ya, eso es geografía. Bien, importancia de la geografía. Prácticamente ustedes saben que producto al desconocimiento de la superficie territorial de Bolivia, hemos sufrido una desmembración terrible, ¿verdad? Más de la mitad del territorio nacional fue arrancado del núcleo fundamental de nuestro país, ¿verdad? Perdimos territorio con Chile, eh, Argentina, Brasil, Perú y Paraguay, ¿verdad? Nos arrebataron cada uno de esos países territorios, ya sea de manera violenta, es decir, en guerra, otras también mediante diplomacia o tratados internacionales, como fue con Perú y Argentina. Perdimos cientos de kilómetros cuadrados a causa de este desconocimiento de nuestro territorio, ¿verdad? Es importante el conocimiento de nuestra geografía, ya la geografía humana también está dentro de esta ciencia, entender y conocer la diversidad de personas que habitan en nuestra tierra, sus costumbres y sus formas de vida y su hábitat diversa y muy diferente a la nuestra, ¿verdad? También las diferentes formas que presenta nuestro territorio, que es bastante difícil de estudiarlo, difícil de entender esta forma tan irregular que tiene Bolivia, ¿verdad? Presenta diferentes formas geomorfológicas, desde los llanos, valles, altiplanicies, planicies, mesetas, yungas, eh, Amazonía, diferentes tipos de geomorfología se encuentra en nuestro país, ¿verdad? Además, es importante el estudio porque gracias al conocimiento de la geografía podemos imponernos ante el lugar que habitamos, ¿verdad? Conociendo bien el sitio que habitamos, nos vamos a imponer ante el sitio y nadie va a poder ingresar y eh, ocupar el territorio que nos pertenece, ¿verdad? Eso en cuanto a la importancia de la geografía. División de la geografía. La geografía se divide en cuatro grandes partes o ramas. Tenemos la geografía astronómica, la geografía física, la biogeografía y la geografía antrópica o antropológica, que es la más importante. La geografía astronómica pretende, o bueno, estudia a la Tierra considerándola como un astro del sistema solar y su relación con los demás astros. Ya, esa es la geografía astronómica. La geografía física, por su parte, estudia a la Tierra, eh, bueno, la Tierra como está, en su estructura, su composición, etcétera, lo estudia la geografía física, la biosfera, atmósfera, hidrosfera, litosfera, ionosfera, entre otros
aspectos son parte de la estructura de la Tierra, ¿verdad? El manto, el núcleo y la atmósfera son parte del estudio de la geografía física. La biogeografía, por su parte, es la ciencia que estudia la vida en la Tierra, es decir, la distribución de animales y vegetación sobre la Tierra. Ya es lo que estudia la biogeografía. Y por último tenemos la geografía antrópica, que es la más importante de todas, porque trata del estudio del hombre, ¿ya? Antropos, hombre. La geografía antrópica se subdivide a su vez en cuatro partes, que son la geografía humana, que trata del estudio de la distribución de habitantes o del hombre sobre la faz de la Tierra. ¿Ya? Es interesante este gráfico que observamos, prácticamente nos muestra que en el mundo hay una superpoblación, ¿verdad? Personas que ya están cayendo de la Tierra y es por eso que, bueno, justifican el desate de este virus, ¿verdad? Hay una tendencia bastante fuerte que indican que el virus ha sido creado y ha sido desatado intencionalmente para disminuir la población en el mundo, porque existe una superpoblación mundial, ¿verdad? Bien, la geografía humana entonces estudia la distribución del hombre sobre la faz de la Tierra. Por otro lado, tenemos la geografía política, que es la ciencia que estudia prácticamente los diferentes regímenes de gobierno de los estados en el mundo. Ya es lo que estudia la geografía política. Por su parte, también tenemos la geografía económica, que es aquella ciencia que estudia la actividad económica sobre la tierra, ¿verdad? Y las diferentes actividades, como sea la agricultura, ganadería, el comercio, la caza, pesca, industria, entre otros temas que ya lo hemos visto el año pasado con ustedes, ¿verdad? De hecho, en geografía, en quinto de secundaria, hemos visto justo esta rama, que es la geografía económica, ¿verdad? Ahora lo estamos tomando como parte de la geografía general. Y por último tenemos la geografía histórica. Esta ciencia estudia, bueno, la relación estrecha que tiene la historia con la geografía, los diferentes sucesos históricos que han marcado prácticamente el surgimiento de nuevos procesos geográficos en el mundo. Ejemplo, tenemos los viajes de Marco Polo, los viajes de Cristóbal Colón y los viajes de los vikingos, ¿verdad? Hasta antes de que Cristóbal Colón llegase a América, se desconocía en Europa, en el viejo continente, la existencia de de otro continente, ¿verdad? De hecho, en los mapas que ellos elaboraban no existía el continente americano. Entonces, con la llegada de Cristóbal Colón y luego con la descripción que hizo Américo Vespucio sobre el mapa de América, el nuevo continente, es que el formato de la geografía total o general ha cambiado, incorporando a América a la geografía general, ¿verdad? A la nueva forma del planeta Tierra. Entonces, eso es lo que estudia la geografía histórica. Los procesos geográficos relacionados íntimamente con la historia. Bien, entramos a la geomorfología o formas del relieve. Eh, Prácticamente la geomorfología son los plegamientos sufridos por la corteza terrestre durante el periodo geológico estudiado por la orogenia. Dieron origen a las formas de relieve conocidas como montañas, cordilleras, ramales, mesetas, llanuras, desiertos y valles. Prácticamente Bolivia cuenta con casi todas, por no decir todas las formas del relieve. Hola, Said. Ya, Bolivia tiene montañas, seguro que sí. Cordilleras también lo tiene. Ramales también, mesetas lo tiene. Llanuras tenemos en Bolivia, desiertos también tenemos hacia el Chaco y los valles, ¿verdad? Que son surcos entre montañas. Bien, quizás es preciso explicar un poco en qué consiste cada una de estas
formas del relieve. Las montañas son elevaciones del terreno más o menos escarpadas, ya que tenemos algunas montañas que son elevaciones, reitero, del terreno, ¿verdad? Las cordilleras, que son el conjunto de montañas enlazadas, bueno, que nacen de un solo sistema montañoso, ¿verdad? Los ramales, que son desprendimientos de cada cordillera, las mesetas, que son planicies a altas alturas sobre el nivel del mar, las llanuras, que son planicies a baja altura sobre el nivel del mar, prácticamente cálidos, ¿verdad? Desiertos, que son eh, territorios que carecen de agua y de vegetación. Y los valles, que son surcos entre montañas, ya originados por corrientes de agua, por nieve, etcétera, ¿ya? Son igual lugares cálidos. En Bolivia, ¿qué departamentos están en los valles? ¿Quién sabe? ¿Qué departamentos son valles? Cochabamba. ¿Mm? Eh, Cochabamba, Creo que es uno. Beni, Santa Cruz. Sucre, Tarija. ¿Está bien? A ver, espera, no, espera. Cochabamba, Tarija. Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Chuquisaca y Correcto, Tarija, Cochabamba, ¿ve? Tarija y Chuquisaca, ¿verdad? Son los departamentos Más 5 puntos, que profe. están en los valles. Ya, Sebastián, te Thank voy a you. anotar. Ah, ¿Qué departamentos se encuentran en el altiplano? La Paz, Potosí, Oruro. La Paz, Paz, Potosí y Oruro. Potosí. Muy bien. Y Otros y 5 en el puntos. oriente o en las llanuras o los llanos, Pando, Valle, Santa Cruz. Pando, Beni, Santa thank Cruz. you. Correcto. Interesante, ¿no? La división de nuestro país en la geografía. 3 departamentos valles, 3 departamentos altiplano, 3 departamentos de las llanuras o de los llanos, ¿verdad? Bien interesante la división geomorfológica de nuestro país. Bien, consecuencias del relieve. Las montañas, mesetas, valles, llanuras se presentan como grupos geográficos definidos del relieve y determinan 4 principales situaciones. El primero, debido a la existencia de estas formas del relieve, es que se da el régimen de lluvias en el país. Las montañas constituyen verdaderas barreras que detienen y dispersan los vientos tanto del Pacífico como del Atlántico, que provocan lluvias en el país. Es extraño ver que en un solo territorio, en un solo país, resulta que en un lado llueve y en el otro no llueve, ¿verdad? Pasa que en Cochabamba está lloviendo y en Chuquisaca, en el Chaco chuquisaqueño, hay una sequía, ¿verdad? Es interesante. Es más, en un solo departamento o municipio ocurre eso, ¿verdad? Ustedes han visto el desastre que hubo en el mercado campesino hace unas semanas atrás. Resulta que fue una torrencial lluvia en el mercado campesino y sectores del centro de la ciudad, del casco viejo, pero hacia afuera, como el ex aeropuerto, la Jastambo, no era tal la lluvia, era pequeño, una pequeña llovizna y ya, pero sí una torrencial lluvia en estos lugares, ¿verdad? Y es porque especialmente la cordillera de los Andes cumple esa función de evitar que los vientos venidos del Océano Pacífico entren al país. Y lo que logra traspasar la cordillera es la que provoca lluvias en Bolivia, ¿ya? Por eso es que hay eh, esa regulación, si vale el término, como consecuencia del relieve en nuestro país. 2, el carácter general de nuestra hidrografía. Es bien marcado también 3-3 es la división. Miren, tenemos la cuenca del Amazonas, que se encuentra en el oriente de Bolivia, en el nororiente, Pando, Beni y parte de Santa Cruz y norte de La Paz son los que corresponden a la cuenca del Amazonas, ya que tienen una variedad de ríos que ya son prácticamente caminos andantes, ¿verdad? Porque mediante los ríos uno puede ingresar a diferentes comunidades que existen en el lugar, ¿verdad?
También tenemos la cuenca o sistema hidrográfico de Plata, ya que se encuentra casi hacia el sur. Chuquisaca, Tarija, parte de Oruro, cuentan con la cuenca de la Plata, ya, o Pilcomayo también denominado. La cuenca de lacustre o altiplánica o cerrada, también se denomina así, es la que se encuentra prácticamente en el altiplano y donde surgen las aguas termales producto de la existencia de volcanes en este lugar. ¿Sabían, verdad, que tenemos volcanes en Bolivia? Sí, pero dormí. ¿Sabían, chicos? No, profe. ¿No sabían? Pues sí, Yo tenemos sí. volcanes. De hecho, toda una cadena de volcanes hay en Bolivia que actualmente están en estado de quietud. Están durmiendo prácticamente. Lo terrible va a ser si se activan estos volcanes porque seguramente adiós Potosí, adiós parte de Sucre, adiós Oruro y parte de La Paz, si se activaran ese cordón volcánico que hay en Bolivia. Por eso la existencia de aguas termales. En Potosí hay muchos lugares que tienen aguas termales. Aquí en Sucre también se ha encontrado, yendo hacia el norte de Potosí, se ha encontrado aguas termales. Ya La Paz, Oruro presentan sus aguas termales y es porque están encima del cordón volcánico. ¿Ya? Bien, otra consecuencia de la forma del relieve son la conducta de los grupos humanos. Ustedes saben que un adolescente, por decir, de 15 años, o una señorita de 15 años de Santa Cruz, va a tener un comportamiento muy diferente a una señorita de 15 años venida de Potosí, por decir, ¿verdad? La de Santa Cruz será más extrovertida, más alegre. En cambio, la de Potosí es más introvertida, es un poco más triste, ¿verdad? Más reservada, porque el mismo clima y la misma forma del relieve hace que estos comportamientos sean variantes en el país. Y por último, la diversidad cultural, multiétnica y plurilingüe de nuestro país. Debido a estas formas del relieve es que hay diferentes pueblos, culturas en nuestro país, ¿ya? Y con diferentes tipos de vestimenta, ¿verdad? Mira, aquí tenemos una foto de una cultura del norte Potosí, ¿verdad? Los Jalcas. Luego tenemos otras fotografías de prácticamente culturas del oriente, ¿verdad? Que difieren bastante en su vestimenta. Otros llevan una ropa más abrigada que la otra cultura, ¿verdad? Es las consecuencias de las formas del relieve. Incluso en la misma lengua o en la misma forma de hablar, diferimos entre pueblos, ¿verdad? Y esto como consecuencia de las formas del relieve. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Profe, ¿Preguntas? vamos súper bien. Sí, Vamos profe. bien. Ya, gracias. Bueno, creo que hemos terminado. El cito nomás sería. Bien, a ver, vamos a buscar la otra diapositiva. Esperen un momento. La continuación de esta. Fotografía. Aquí está. Bien, estamos hablando de la geografía, ¿verdad? General de Bolivia. Aunque no es esta, esperen un momento. No, no la tengo la diapositiva. Sí, aquí está. Ya. Ahí está. Hice cambio de diapositiva, ¿se observa, chicos? Sí. Ya, gracias. Bien, sigamos con la geografía general de Bolivia y vemos las generalidades de Bolivia especialmente. Bien, vamos con la posición geográfica y astronómica de Bolivia.
Les voy a pedir que tomen atención bueno, desde el primer tema de tanto historia, geografía cívica, porque son temas exclusivamente preuniversitarios, ¿ya? Es decir, si ustedes asimilan bien estos temas y con el material que van a tener, no va a haber necesidad de que hagan cursos preuniversitarios, de que adquieran materiales, textos preuniversitarios de los que vayan a postular, por decir, áreas sociales, áreas económicas, arquitectura, diseño de interiores, gastronomía y carreras humanísticas como pedagogía, psicología, turismo, idiomas. Ya el material que estamos usando y estamos explicando es prácticamente enfocado a la universidad. Ya tengan presente eso. Bien, posición geográfica y astronómica de Bolivia. Bolivia se encuentra prácticamente, según el meridiano de Greenwich, Bolivia se encuentra al oeste, ¿verdad? Y según la línea del Ecuador, Bolivia se encuentra al sur. Ya pueden ustedes observar. Esa es la línea del Ecuador. Ahí está dividiendo de 0 a 0, ¿verdad? Y Bolivia está al sur, en el hemisferio sur, ¿verdad? Y de acuerdo al meridiano de Greenwich, que divide al mundo de este a oeste, Bolivia se encuentra al oeste, ¿verdad? Al oeste bueno, en el hemisferio oeste se encuentra Bolivia. Bien, Bolivia en su historia, en el proceso histórico relacionado con la geografía, Bolivia presenta diferentes etapas en su trayecto histórico y geográfico. Tenemos el periodo prehispánico, donde Bolivia pertenece al Gran Collasuyo en el siglo X hasta el siglo XVI prácticamente. El territorio era diferente, la geografía era diferente de nuestro país. Como pueden observar ustedes aquí en el mapa del Tahuantinsuyo, todo este color rojo es el Collasuyo y gran parte de Bolivia está en este Collasuyo, también parte del Antisuyo, ¿verdad? En el periodo de la conquista, nuestro territorio pasa a llamarse el Reino de Nueva Toledo. Ya otro nombre recibimos en el tiempo de la conquista. En el periodo de la colonia, nuestro territorio pasa a denominarse como la Real Audiencia de Charcas. Aquí tenemos más de 2 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente, otra forma geográfica de nuestro país, ¿verdad? Y ya en el periodo de la independencia, nuestro territorio va a adoptar el nombre del Alto Perú, 1810 a 1825 prácticamente, y en el periodo republicano, la República de Bolívar, 1825, ¿verdad? Y después el Estado Plurinacional de Bolivia, adoptamos ese nombre, ¿verdad? Bien, extensión territorial de Bolivia. Cuando nacemos a la vida independiente, miren este dato, es bastante interesante, tenemos 2.372.256 kilómetros cuadrados al momento de firmarse el acta de independencia el sábado 6 de agosto de 1825. En el penúltimo censo que hubo en nuestro país, el 2001, Bolivia ratifica su territorio con 1.098.581 kilómetros cuadrados. Y esto debido a la desmembración que les hablaba hace un momento, sufrida en la Guerra del Pacífico, por Chile 120.000 kilómetros cuadrados perdemos, con el Brasil en el Acre 190.000 kilómetros cuadrados, con Paraguay en el Chaco, en la Guerra del Chaco 243.500 kilómetros cuadrados, y a esto hay que sumarle también los territorios que hemos cedido por tratados a la Argentina y a Perú, el Purus y Apolobamba al Perú, y la Puna de Atacama y el Chaco Central a la Argentina, ¿verdad? En suma, prácticamente perdemos más de la mitad de nuestro territorio. Aunque hay una tesis que dice que Bolivia nunca fue este territorio que actualmente vemos en el mapa o en la imagen. Ya Bolivia fue incorporando al litoral, sí, el litoral siempre nos perteneció, pero el Acre, el Chaco, nunca nos perteneció, dice esta explicación o esta tesis que se está manejando actualmente, y es que Bolivia siempre fue un país que conquistó tierras. De hecho, el Acre, el Chaco, nosotros la tomamos como posesión sin ser nuestro. Y por eso es que de repente no nos dolió mucho cuando perdimos
el Chaco, el Acre, Mato Grosso y la Puna de Atacama, pero sí nos dolió mucho cuando perdimos el litoral, ¿verdad? Porque en verdad era nuestro, el litoral y gran parte del Perú nos pertenecía a nosotros, ya entre las tesis que se van manejando actualmente. Bien, la población de Bolivia, en el censo, en el primer censo que hubo en el país en 1861, Bolivia tenía 1.088.768 habitantes. Para más de 2 millones de kilómetros cuadrados, esta población es efímera, es muy poco, es demasiado poco para un territorio gigante como Bolivia. Ya para el censo del 2001 tenemos 8.274.325 habitantes. Todavía es una población poca para semejante territorio de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Ya para el censo del 2012, hace casi 10 años atrás, Bolivia tiene una población de 10.027.254 habitantes, ¿verdad? Seguramente ahora ya somos más de 12 millones, eso es con seguridad, pero en este tiempo 10.027.254 habitantes. Las clases sociales todavía se mantiene, bueno, Bolivia nació con estas clases sociales, españoles, criollos, mestizos, indios y por ahí hombres de color. Luego se tradujeron en clase alta, media, baja y muy baja, que son las clases pobres, ¿verdad? En nuestro país. La superficie y población, seguimos hablando de este punto. Cuando Bolivia nace la vida independiente, tenemos esta superficie de 2.364.756 kilómetros cuadrados, denominado la Real Audiencia de Charcas, ¿verdad? Actualmente tenemos una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Es interesante ver cómo cuando Bolivia vive sus primeros 100 años de vida independiente, todavía las clases sociales de la colonia se mantienen, criollos, mestizos, indios y hombres de color o negros, ¿verdad? Sin embargo, es curioso pensar que el 80% de los habitantes de Bolivia, los más de 1 millón de habitantes, el 800.000 eran de la clase indígena, de clase baja, y un 5% o 10% era clase acomodada, los criollos, y lo que restaba eran mestizos, cholos y hombres de color, los negros, ¿ya? Los idiomas, cuando Bolivia nace la vida independiente, bueno, se quiere imponer el castellano. De hecho, nuestras constituciones anteriores decían que el idioma oficial de Bolivia es el castellano y no hay otro idioma más. La religión es la católica, no hay otra más, decían, ¿verdad? Pero ahora, bueno, desde el 2004, con la constitución promulgada por Carlos Mesa, se reconoce a Bolivia como un país laico y se reconoce que hay muchas etnias en Bolivia o culturas. Ya en el 2009, cuando se promulga la actual Constitución Política del Estado, nuestro país es pluricultural, plurilingüe y además hay una diversidad de religiones. De hecho, todas las religiones que se practican en Bolivia son oficiales del Estado, ¿ya? O todas las creencias, espiritualidades son propias del Estado, ya no solamente la religión católica como hasta antes se creía, ¿no es cierto? Incluso la Iglesia Católica se aprovechó bastante de esta situación porque a título de ser la única religión en Bolivia se daban el derecho de oprimir y castigar a los que no profesaban la fe católica. De hecho, aquí en Sucre era fuerte esta situación. El primer cementerio de Sucre estuvo ubicada en la actual iglesia de San Francisco. Ya, ahí fue el primer cementerio. Los que eran católicos podían ser enterrados en el cementerio y los que no eran católicos no se les permitía ser enterrados en el cementerio. Tenían que ir a buscar afuera, alrededor de la ciudad para poder ser enterrados o en su caso los arrojaban en las quebradas a los muertos. Era terrible la situación. En Potosí también fue la misma situación, al punto de que los sacerdotes de renombre eran enterrados en el propio templo
pero la gente común no. ¿Ya? Bien, entre los datos interesantes de esta organización. Bien, esto es lo que les mostraba hace un momento. Bolivia, según el paralelo del Ecuador, que divide al mundo entre norte y sur, Bolivia se encuentra en el hemisferio sur, ¿verdad? Y según el meridiano de Greenwich, que divide al mundo en este y oeste, Bolivia se encuentra al oeste o en el hemisferio oeste, ¿verdad? En el occidente, de hecho, se encuentra Bolivia. Esa es la posición geográfica o astronómica de nuestro país. Bien, nos queda un minuto, chicos. Vamos a quedar aquí. Nos desconectamos al mismo enlace para hacer control de la asistencia y enviarles el enlace de la evaluación diagnóstica. ¿Listo? Nos desconectamos al mismo enlace. Está bien, profe.